Hoy quiero contarte una historia que nació en un lugar donde todo parecía perdido. En un bosque seco y olvidado, donde los árboles habían dejado de crecer y la vida parecía haberse rendido, vivía un pequeño habitante llamado Teodoro. Para muchos, ese bosque era solo un recuerdo de lo que fue, un lugar condenado a la desolación. Pero para Teodoro, era un lienzo en blanco, una oportunidad para soñar. ¿Te imaginas cómo es enfrentarse al desánimo de todos y aún así creer en algo más grande? ¿Solo una semilla de esperanza puede cambiarlo todo? Teodoro plantó esa semilla de esperanza y contra todo pronóstico, lo hizo. Y lo que ocurrió después, produjo un cambio, no solo en el bosque, sino también en los corazones de todos los que lo habitaban. Acompáñame en esta historia de valentía, fe y transformación. Una historia que nos recuerda que incluso el acto más pequeño puede encender una luz en los momentos más oscuros. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple brote desafió al tiempo y al olvido? Déjame llevarte al mundo de Teodoro y su semilla de esperanza. En lo más profundo de un valle, donde el tiempo parecía haberse detenido, yacía un bosque seco y olvidado. Las ramas desnudas de los árboles se extendían hacia el cielo como si imploraran misericordia, mientras el suelo, cubierto de grietas y polvo, guardaba ecos de lo que alguna vez fue vida. Los habitantes del bosque, aunque aún presentes, vivían en un estado de resignación. La sequía no solo había marchitado las raíces de los árboles, sino también la esperanza en los corazones de los animales. Allí, entre las sombras de lo que un día fue un paraíso, vivía Teodoro, una pequeña ardilla de ojos curiosos y un espíritu inquieto. Teodoro no conoció el esplendor del bosque. Su mundo siempre había sido un paisaje desolado. Sin embargo, en su interior había una chispa que nunca se apagaba. Mientras otros animales hablaban con nostalgia de los días pasados, Teodoro se preguntaba si algún día ese bosque podría volver a ser lo que fue. Una mañana, mientras el sol teñía el horizonte de un tono anaranjado, Teodoro salió en busca de nueces, más por costumbre que por necesidad, pues hacía tiempo que los frutos habían dejado de brotar. Al trepar sobre una roca, algo inusual llamó su atención, un pequeño destello de luz se filtraba entre las grietas del suelo seco. Intrigado, se acercó con cuidado. Allí, entre el polvo y las piedras, encontró una semilla. No era una semilla común, irradiaba un leve brillo dorado, como si contuviera en su interior la promesa de algo más grande. Teodoro la sostuvo en sus patas y sintió un calor suave que parecía contagiar esperanza. Sin dudarlo, decidió llevarla consigo. Teodoro no tardó en compartir su hallazgo con los otros animales del bosque. Los reunió bajo el viejo roble muerto, que alguna vez fue el centro de reunión de todos. Sosteniendo la semilla luminosa en alto, dijo: «He encontrado algo especial. Creo que esta semilla puede traer vida de nuevo a nuestro bosque». Las miradas de los animales fueron diversas. Algunos lo observaban con indiferencia, otros con escepticismo, y unos pocos, como la vieja tortuga Bruna, parecían apenas contener una sonrisa de tristeza. «¿De qué hablas, Teodoro?», preguntó el cuervo Marco, con su tono sarcástico habitual. «Este bosque está condenado. Nada crece aquí desde hace años. Esa semilla no es más que una ilusión». Las palabras del cuervo resonaron entre los animales, quienes asintieron en silencio. Pero Teodoro, en lugar de sentirse desanimado, apretó la semilla con más fuerza. «No lo sabremos si no lo intentamos», respondió con determinación. Teodoro eligió un pequeño claro en el centro del bosque, donde la tierra parecía menos endurecida. Con sus pequeñas patas, cavó un agujero y colocó la semilla en su interior. Luego, se sentó junto a ella y comenzó a hablarle,
como si la semilla pudiera escuchar sus palabras. Cada día, Teodoro cuidaba de la semilla. Aunque no había agua en el bosque, encontraba pequeñas gotas de rocío al amanecer que recogía cuidadosamente en una hoja para regarlas. Su dedicación no pasó desapercibida. Los animales, aunque incrédulos, lo observaban desde lejos. Algunos murmuraban entre sí, burlándose de su esfuerzo, mientras otros empezaban a sentir una ligera curiosidad. ¿De qué sirve?, decía Marco el cuervo. Es solo una semilla. Teodoro está perdiendo su tiempo. Pero algo en la convicción del pequeño Teodoro comenzó a sembrar una inquietud en el corazón de los demás. Pasaron semanas. Una mañana, cuando el sol se levantó, Teodoro se dirigió al claro como de costumbre. Sin embargo, esa vez algo era diferente. Donde antes había solo tierra seca, ahora emergía un pequeño brote verde. Era frágil, casi imperceptible, pero estaba allí, desafiando todo lo que el bosque había conocido en años. Teodoro saltó de alegría, su corazón rebosante de esperanza. Corrió a contarles a los demás animales, quienes al principio se negaron a creerlo. Sin embargo, uno a uno se acercaron al claro, y al ver el pequeño brote, algo cambió en sus expresiones. Las burlas cesaron, y en su lugar, apareció una mezcla de sorpresa y, por primera vez, un atisbo de esperanza. El bosque, aunque todavía desolado, comenzaba a sentir los ecos de un cambio que parecía improbable. Sin embargo, no todos los habitantes estaban listos para aceptar la posibilidad de un renacimiento. Algunos temían que el brote que Teodoro tanto cuidaba fuera solo una ilusión efímera, destinada a desaparecer como un espejismo en medio del desierto. La duda seguía arraigada en muchos, pero en el corazón de Teodoro, la esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Una tarde, el cielo comenzó a oscurecerse con una rapidez inusual. Pesadas nubes de un gris profundo se acumularon sobre el horizonte, formando un manto sombrío que cubría el bosque. El aire se llenó de un silencio inquietante, roto solo por el lejano murmullo del viento que anunciaba su llegada. Era algo que los animales no habían sentido en años, el preludio de una tormenta. El viento sopló con fuerza creciente, arrancando hojas secas y levantando polvo en remolinos. Cuando finalmente llegaron los primeros relámpagos, el bosque entero pareció estremecerse. El trueno que lo siguió resonó como un rugido que despertó temores enterrados. Los animales comenzaron a correr, buscando refugio en madrigueras, grietas y cuevas, mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el suelo seco con una fuerza casi violenta. Teodoro observó todo desde el claro donde estaba el brote. Los relámpagos iluminaban fugazmente el pequeño y delicado que tanto había cuidado, mostrando lo vulnerable que era frente a la furia de la tormenta. Podría haber corrido con los demás animales, pero algo dentro de él le impidió moverse. No podía abandonarlo. Esa pequeña planta no era solo una semilla para él, era la prueba tangible de que el cambio era posible, de que había esperanza en medio de la desolación. Mientras el viento rugía y la lluvia caía en torrentes, Teodoro se aferró al brote, usando su pequeño cuerpo como un escudo. Su pelaje se empapó rápidamente, y las gotas frías se deslizaban por su rostro. El suelo, antes seco y polvoriento, comenzó a transformarse en un lodo espeso bajo sus patas. Teodoro cerró los ojos con fuerza, luchando contra la fuerza del viento que amenazaba con derribarlo. Su corazón latía con fuerza, pero no era de miedo, sino de una convicción profunda, no importaba lo que pasara, protegería ese brote. Mientras permanecía allí, empapado y temblando, una idea cruzó por su mente: tal vez esta tormenta no era una amenaza, sino una bendición disfrazada. Quizás la lluvia, que parecía tan feroz,
era exactamente lo que el brote necesitaba para fortalecerse. Tal vez el viento, en su ímpetu, estaba despejando el suelo y llevándose consigo lo que no servía. Este pensamiento le dio fuerzas renovadas y Teodoro apretó sus patas contra el suelo, decidido a resistir. La tormenta continuó durante horas. Relámpagos iluminaban el bosque con destellos que revelaban un paisaje transformado, ramas caídas, nidos vacíos y árboles inclinados por la fuerza del viento. Pero en medio de todo ese caos, Teodoro no se movió. Su cuerpo temblaba por el frío y el esfuerzo, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Cuando el amanecer finalmente llegó, las nubes comenzaron a disiparse, dejando paso a un cielo teñido de colores cálidos. Los animales, que habían pasado la noche en refugios, salieron con cautela, observando el daño que la tormenta había dejado a su paso. Sus miradas se dirigieron al claro donde Teodoro se encontraba. Al llegar, lo encontraron agotado, cubierto de lodo, pero con una sonrisa en su rostro. «Está vivo», exclamó Bruna, la tortuga, con una mezcla de asombro y alivio. El pequeño brote no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que parecía más fuerte que nunca. Sus hojas, ahora vibrantes y verdes, brillaban con gotas de lluvia que reflejaban la luz del sol naciente. Las raíces, antes frágiles, estaban ahora firmemente arraigadas en el suelo, como si hubieran tomado fuerza de la tormenta misma. Teodoro se puso de pie con dificultad, sus patas aún temblorosas, pero su mirada irradiaba orgullo y gratitud. En ese momento, los animales comprendieron algo que no habían visto antes: la tormenta no solo había puesto a prueba al brote, sino también a Teodoro. Y él, con su fe inquebrantable, había demostrado que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza podía resistir y florecer. Con el tiempo, el pequeño brote creció, convirtiéndose en un árbol joven y robusto. Sus raíces comenzaron a extenderse, y poco a poco, la tierra alrededor de él se volvió más fértil. Nuevos brotes comenzaron a surgir, primero tímidamente y luego con una fuerza que nadie había anticipado. El bosque, que una vez fue un lugar de desolación, estaba volviendo a la vida. Los animales, inspirados por la dedicación de Teodoro, comenzaron a trabajar juntos para cuidar del bosque. Traían agua, cuidaban de las plantas jóvenes y, lo más importante, comenzaron a creer nuevamente en la posibilidad de un futuro mejor. Aunque el bosque floreció, el mayor cambio no fue en los árboles, sino en los corazones de los animales. Marco, el cuervo sarcástico, se convirtió en el vigilante del bosque, cuidando desde las alturas que todo estuviera en orden. Bruna, la tortuga, comenzó a compartir historias de esperanza con las nuevas generaciones. Y Teodoro, el pequeño soñador, se convirtió en el símbolo viviente de que un solo acto de fe puede transformar incluso el panorama más sombrío. La historia de Teodoro y la semilla de esperanza es más que un relato sobre un bosque que florece, es un recordatorio de que la esperanza no solo cambia el entorno, sino que transforma corazones. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, creer en algo mejor, aunque sea pequeño, puede marcar la diferencia. Tal como Teodoro nos enseñó, la esperanza es la chispa que enciende el fuego del cambio. Es la fuerza que nos impulsa a actuar, incluso cuando no hay garantías. Porque, a veces, lo único que se necesita para transformar la realidad es alguien dispuesto a plantar una semilla, protegerla y creer en su poder para florecer. Esta historia nos invita a preguntarnos: ¿qué semillas estamos plantando en nuestra vida y en la de los demás? En el día a día, cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada pequeño gesto de fe, es una semilla que puede crecer y transformar el mundo. Y como Teodoro, podemos elegir ser guardianes de la esperanza,
incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca marchito. Porque en la fe y la acción se encuentra el poder de cambiar el destino. Gracias por acompañarme en esta historia, por caminar junto a Teodoro a través del bosque seco. ¿Qué parte te llegó más al corazón? ¿Fue el descubrimiento de la semilla, la valentía en medio de la tormenta, o el renacer del bosque? Me encantaría saber cuál fue tu momento favorito y qué emociones despertó en ti. Comparte tus pensamientos, porque cada historia crece con las voces que la hacen suya. Hasta la próxima, y buena vida.